el estudio de Primera de Corintios 12, el pasaje del 8 al 11, donde estamos hablando acerca de la diversidad de los dones espirituales. Y ya le aventajamos un poquito en el viernes pasado también. Así que antes de continuar, voy a leer el pasaje. Me siguen con su vista. Dice, 1 Corintios 12, del 8 al 11, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Así que, como dijimos, los dones espirituales, como dijimos, los dones espirituales cumplen dos propósitos. ¿Alguien se acuerda cuáles son los dos propósitos? ¿Se acuerdan que tenemos dones? No pusimos aquí, pero tenemos dos clases, ¿ah? ¿Dones qué? Temporales. ¿Y dones qué? Ok. Entonces, el propósito ¿Cuál fue el propósito de los dones temporales? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Confirmar la palabra. ¿Y cuál es el propósito de los dones permanentes? Empieza con E. Ok, los dones temporales fueron dados para confirmar la palabra cuando todavía la escritura no estaba, toda la revelación no había sido completada, pero una vez que la revelación de Dios fue completada, pues ya no necesitamos confirmarla, porque la palabra de Dios se confirma por sí misma, ¿sí? Por eso es que los dones permanentes pues van a seguir siendo dados a la iglesia. ¿Por qué? Porque son ¿para qué? Edificar, ¿sí? Edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y eso pues se va a dar constantemente y se debe llevar a cabo constantemente. Perdón, ¿hasta cuándo? Hasta que Jesucristo venga por segunda vez. ¿Ok? Así que Pablo aquí también nos muestra, ¿verdad?, que dentro de estos nueve dones que menciona aquí en este pasaje, pues no quiere también
describirlos todos, no son todos, porque el propósito de Pablo no es explicar cada uno de los dones, sino simplemente decirnos que hay una diversidad, ¿sí? Diversidad de dones, porque hay unos dones que no se mencionan aquí, que se mencionan en otras partes, ¿sí? Así que su propósito principal es hablar de la diversidad de dones. Y simplemente aquí menciona 9, en los cuales ya comenzamos a describir cada uno de ellos más o menos, porque tampoco el apóstol Pablo nos describe aquí exactamente cada uno de esos dones espirituales. Y antes de seguir adelante, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí. Pues en este pasaje los dones espirituales, que pues así lo describe como temporales, ¿es posible hoy en día, como un ejemplo de las lenguas? Sabemos que muchas veces cuando uno entra en una iglesia y están hablando lenguas, pues 1 Corintios 13 nos da ese estándar de que tiene que haber un intérprete, y si no hay nadie, pues que se calle, dice él, Pablo. Pero mi pregunta sería entonces, ¿hay acontecimientos en la vida, en el mundo, donde digamos hay una aislación de personas donde no tienen la Biblia en su lenguaje? ¿Es posible que ese don se dé a conocer o se revele en esos casos o no? Bueno, ese don fue temporal, fue dado a la iglesia para confirmar la palabra de Dios. O sea, era una credencial para, bueno, más adelante en el capítulo 14 vamos a hablar más en detalle acerca de las lenguas, ¿sí? Simplemente les voy a mencionar que cuando la iglesia comenzó en Pentecostés, había tres tipos, bueno, sí, podemos decir tres grupos de personas, entre los cuales ninguno se llevaba bien entre ellos. ¿Se acuerdan? ¿Eran quién? ¿Los judíos? ¿Quién más? ¿Samaritanos? ¿Y quién más? Los gentiles. ¿Sí? Entonces, estos tres grupos de personas no se llevaban bien entre sí. Ahora, la iglesia no iba a ser solamente para los judíos, ¿o sí? Sino que en el cuerpo de Cristo se iban a incluir tanto judíos como gentiles como samaritanos. Pero ¿cómo es que ellos iban a comprender que la iglesia ahora iba a estar conformada por todos? ¿Sí? No solamente con los judíos, con quien Dios comenzó, ¿sí? Al pueblo que Dios escogió precisamente para llevar las buenas nuevas, para promover, para enseñar su palabra, sus mandamientos. Pero como sabemos, el pueblo de Israel falló en llevar a cabo en ser luz y sal al mundo, ¿sí? Entonces, por eso Dios inició lo que conocemos hoy como la iglesia, el día de Pentecostés. Pero ahora la iglesia iba a estar compuesta de toda la gente, judíos, gentiles y samaritanos. Pero ustedes saben que se odiaban entre ellos mismos, ¿sí? A tal manera, entonces, ¿cómo Dios iba a llevar a cabo la incorporación de todas estas personas en una sola congregación? ¿Sí? Entonces, para confirmar que Dios quería tanto a gentiles como a samaritanos como a judíos dentro de la iglesia, les dio también
el don de hablar en lenguas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Pedro les dijo al concilio en Jerusalén? Estos también, así como nosotros, recibieron el don de hablar en lenguas. ¿Sí? Y esa era la señal para que los judíos dijeran, si nosotros hablamos lenguas el día de Pentecostés y estos gentiles también, pues quiere decir que son vamos a ser parte del mismo cuerpo, de la misma congregación. ¿Sí? Era la única manera, me imagino yo, de reconciliarlos para que pasasen a ser parte de la misma iglesia, del mismo cuerpo. ¿Sí? Más adelante vamos a tomar más ese don más en detalle. También, así que fue una forma de confirmación. Por eso ahora no la necesitamos. Ahora, hoy en día, como nos dice el hermano, hay personas o grupos de personas en diferentes países que todavía no tienen quizás la Biblia en su idioma, pero fíjense, si el don de lenguas estuviera activo, el don de lenguas en sí es el don de idiomas, de poder hablar un idioma sin haberlo estudiado. ¿Sí? Así como si de repente aquí por un acto, ¿verdad?, de Dios, les empezara a hablar automáticamente en alemán. Yo nunca he estudiado alemán, ¿sí? Y de repente empezar a hacer un alemán fluido, que si hubiera aquí alguien que hablara alemán, dije, oye, qué bien hablas el alemán, ¿no? Ese sería ese don, ¿sí? Pero ahorita la mayoría de las Biblias han sido, ¿qué?, traducidas, y pues a las personas que las han traducido les ha tomado bastante tiempo, porque necesitan aprender ese idioma, necesitan estudiarlo bien para poder hacer la traducción correcta. ¿Sí? Si ese don estuviera todavía activo, imagínense lo maravilloso que sería, ¿no? Y una persona de repente, sin haber estudiado el idioma, empezar a traducir de un idioma a otro. O hablar a las personas, por ejemplo, los misioneros que van a lugares remotos donde se habla un dialecto, otro idioma, pues para poder llevar el mensaje del evangelio tienen que aprender ese idioma, tienen que ir ahí, pasar tiempo, hablarse en señas primero para poder hablar, comunicarse con las personas. ¿Sí? Si el don estuviera activo, imagínense ese misionero de repente así, llegando a esa zona, que empezara a hablar el dialecto o el idioma del grupo de personas ahí, pues sería maravilloso, ¿no? Entonces podríamos decir que el don de idiomas, el don de lenguas, pues está activo todavía. Pero hoy en día, pues no lo tenemos. Y tenemos toda esa evidencia de que les acabo de mencionar. Y además también, pues, como nos dice la Escritura, el mensaje no es solamente para los judíos, ni solamente para los gentiles, ni para los samaritanos. ¿Es para qué? Todo ser humano. ¿Sí? Así que ya no necesitamos que Dios nos dé una señal para poder aceptar una persona como parte de la iglesia. ¿O sí? ¿Verdad que no? No importa qué color de piel tenga, ¿verdad? Si le predicamos el evangelio y lo cree, pasa a ser, ¿qué?, parte de la iglesia. No necesitamos una señal, pero en aquel entonces sí se necesitaba una señal, porque los judíos jamás iban a aceptar a los gentiles o los samaritanos como parte de la misma congregación, ¿sí? Y ellos necesitaban una señal, y esa fue la señal que Dios les dio, y vamos a verla más adelante en detalle. ¿Contestada tu pregunta? Sí, surge pues otra pregunta, pero como estaba mencionando usted, pues sí, la Biblia está traducida en 4,000 lenguajes, de 7,000 aproximadamente que existen. Entonces,
Imagínense que 4,000 lenguajes y la Biblia existen, es bastante, bastante lenguajes y ya está traducido y está en todas áreas. Pero mi pregunta sería entonces, porque si uno sabe, como también mencionó, que en el libro de Hechos, pues las lenguas eran para confirmar. Hechos 2 era para confirmar que los apóstoles eran seguidores de Cristo, eran de Dios. Hechos 6, samaritanos. Hechos 8 a 10, los gentiles. Pero mi pregunta sería, entonces, en el caso de como la iglesia de Primera de Corintio, iglesia de Corinto, ¿qué estaban confirmando ahí en poder hablar lenguas dentro de la congregación si la iglesia ya estaba establecida en ese entonces? Y ya no estaban diciendo, pues tú eres parte o tú no eres, o por qué estaban hablando ahí, si en el libro de Hechos sabemos, pues era para marcar que había entrada para varios grupos, que no solamente los judíos. Bueno, buena pregunta. ¿Se acuerdan que Primera de Corintios fue una de las primeras cartas que se escribió, aún antes de los evangelios? Entonces, durante el tiempo que Pablo escribió la carta, el don de lenguas todavía estaba activo, ¿sí? Pero como vamos a ver aquí más adelante en este pasaje, los hermanos en Corintio, todos querían hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque era uno de los dones más, podemos decir, más espectaculares, ¿sí? Y todos querían tener ese don, ¿sí? Para sentirse más espirituales, y lo buscaban simplemente por el hecho de orgullo de ellos mismos, de destacar de entre los demás, exactamente como se hace hoy en día. ¿Sí? O sea que los mismos motivos todavía permanecen hasta el día de hoy. En las congregaciones donde todavía creen que el don de lenguas está activo, lo que hace es crear una división, ¿sí? Porque dicen los que hablan en lenguas son más espirituales que los que no. Entonces aquel hermano o hermana que no habla en lenguas, pues se siente un poco cohibido ante aquellos que según hablan en lengua, aunque no es lengua, son balbuceos, porque realmente es lo único que están haciendo, es algo que ellos aprendieron y lo repiten, ¿sí? De alguna manera. Entonces, eso pues crea los que hablan en lenguas y los que no hablan en lenguas. ¿Y qué está causando ahí? División. ¿Y por qué se caracterizaban los corintios? Por las divisiones de diferentes cosas que existían dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, por eso aquí Pablo nos dice, miren, el don no es algo que nosotros escogemos, es algo que ¿quién da? Fíjense, aquí lo ven, léanlo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿sí? Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según, ¿quién? El mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de qué? Sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer qué? Milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Y luego el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo ¿qué? Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el hermano o la hermana quiere. ¿Eso dice ahí? O como el creyente quiere. No dice así, ¿verdad? Sino dice como el Espíritu ¿qué? Quiere. Entonces, ahí hay un grave error, que cuando uno dice, oh, yo quiero tener ese espíritu, no es que querramos tener ese espíritu, o ese don, perdón, sino que debemos de aceptar el que Dios nos ha dado, ¿sí? Es como si uno de los dedos quisiera ser ojo, ¿sí? Dice el dedo índice, yo ya no quiero ser dedo índice, yo quiero ser un ojo.
¿sí? Pero no, fue puesto ahí en la mano para ser dedo, no ojo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios da los dones de acuerdo sean necesarios en la iglesia, en la congregación, ¿sí? No es de que nosotros, dentro de todos los dones que hay, digamos, oh, yo quiero este y este, ¿sí? Como un buffet, cuando vamos a comer, ¿no? Me echo un poquito de este, uno de este, aquel, y yo mismo me escojo qué don quiero yo tener y cómo lo quiero tener. No, es como el Espíritu de Dios nos lo da, ¿sí? Entonces, lo que hoy se crea en esos lugares es división y el hecho de que alguien quiere tener esos dones que son más vistos, que son más aplaudidos, ¿sí? Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corintio. Aunque en aquella época sí estaban activos todavía, ¿sí? Y por eso, como estaban activos y los hermanos en Corinto, no todos lo tenían, pero todos querían tenerlo. Entonces, para demostrar que lo tenían, pues se levantaba uno y se levantaba otro, o todos, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, hey, no, no, no. Si alguien tiene el don, tiene que hablar uno a la vez, no todos juntos, ¿sí? Y por orden. Y además de eso, debe de haber alguien que pueda interpretar ese don, o sea, ese idioma, ¿sí? Si no, no es necesario, recuerden, porque los dones son ¿para qué? ¿Qué dijimos? Para edificación de la iglesia. Pero si yo les estuviera hablando aquí en francés, ¿alguien de ustedes habla francés? ¿Serían edificados? Yo podría decir muchas palabras en francés, pero ninguna de ellas les edificaría. ¿O sí? Mas sin embargo, si les hablo en su idioma, 2, 3 palabras les edificarían más que todas las palabras que les hablara yo en francés. ¿Sí o no? Pues eso era lo mismo que estaba sucediendo, ¿sí? ¿Y Si el alguien, latín cuál era, hermano? ¿eh? El latín, que dicen que los hablaban en latín. ¿Era otro idioma o qué? Sí. Bueno, la Iglesia Católica antes daba sus misas en latín. ¿Qué ¿Ah? era, qué era latín? Es un idioma. Pues un idioma. Sí, es un idioma. Ese idioma de donde viene el español. Nació el español de parte del Es latín, italiano también. Ajá, de latín. Ajá. Entonces, en Roma y la iglesia romana, pues, daba sus misas en latín. Entonces la gente, pues, iba a la misa, pero, amén, ¿no? Hasta que cambiaron al español. Sí. Mi papá cuenta también que hasta los 70 dice, cuando iba a la misa, dice, era latín. Y uno está ahí creyendo que está siendo edificado, pero ni entiende lo que está diciendo el padre. Pero hasta recién todavía estaban haciendo las misas en latín. Sí, o sea, porque si no entendemos cómo vamos a ser edificados, cómo vamos a aprender, ¿sí? No podemos aprender si no entendemos. Sí, aun cuando entendemos, nos cuesta trabajo aprender. Ahora se imaginen otro idioma, que nos hablen en otro idioma que no entendamos, pues menos, ¿sí? Así que por eso es que en la iglesia en Corintio Pablo tenía que poner orden, porque estaban desordenados y todos querían tener el mismo don espiritual. Ahora, la unidad no se compone de que todos hagamos lo mismo, ¿sí? Porque imagínense si el cuerpo todo fuera un solo miembro, entonces ¿qué clase de cuerpo sería? Si todo nuestro cuerpo estuviera compuesto de ojos o de oídos, ¿sí? No, es miren, la diversidad de miembros que tenemos en el cuerpo, aunque son diferentes y cada uno tiene su propia función, pero todos trabajan ¿qué? Juntos y forman un mismo cuerpo. Y así la iglesia es como debe de funcionar, como un cuerpo humano, ¿sí? Todos en sincronía, cada quien con su propio don que Dios le ha dado, ya sea el don de servicio, que es
mucho, abarca muchas cosas, ¿verdad? Puede ser limpiar, puede ser ayudar a otros hermanos, puede hacer muchos servicios que se necesitan. Puede ser el don de profetizar, de enseñar, pero si cada uno de nosotros llevamos a cabo el don que Dios nos ha dado, podemos trabajar ¿qué? En unidad y cada uno vamos a ser edificados por los demás. Así como el cuerpo es edificado por todos los demás miembros. Cada miembro de nuestro cuerpo es edificado por cada uno de los demás. ¿Sí? ¿Contesta tu pregunta? Sí. ¿Sí? Hebreos 2 también dice, muy rápido, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada a tiempo pasado, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, Sí. la voluntad del hermano. Así que los dones son repartidos según la voluntad de Dios. No es algo que nosotros, yo quiero ese don porque, no, pues es más visible que los demás y pues yo quiero que noten que estoy haciendo algo, ¿no? Pero, ¿eh? Que me vean, ¿sí? Que me vean que estoy haciendo algo. Pero no, o sea, no necesitamos ver que alguien haga algo, porque el que debe de ver, ¿quién es? Dios, y Dios sabe, ¿sí? Aunque nosotros no veamos, Dios sabe lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. ¿Sí? El patrón que existe, ya para terminar, el patrón que existe cuando uno intenta, pues, buscar esos dones, como podemos decir, pues, físicos, los que se ven, uno se da cuenta muy pronto que lo que se menosprecia es la edificación del creyente. Lo que se menosprecia es el fruto del Espíritu que debemos de producir cada día. Y uno está tan enfocado en buscar esos, yo hablo lenguas, pero luego menosprecian el hecho verdadero de cada creyente de los conocerás por sus frutos. Es decir, nuestra conducta, nuestra vida es lo que va a revelar que somos hijos de Dios, no que pues tengo que hacer un don, tengo que tener un don que va a demostrar que soy hijo de Dios. Y además no cumplimos el mandamiento, el segundo mandamiento de Dios. ¿Cuál es? Amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? O sea que el amar al prójimo no es llenarlo de abrazos y besos, ¿no? Eso no es el amor que Dios pide de nosotros hacia los demás. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cómo podemos amar a una persona? ¿Cómo podemos amar a nuestros semejantes? ¿Nomás abrazándolos? Decirles, te quiero mucho. Hermano, I love you. Hermana, I love you. ¿Ya cumplimos el mandamiento? No, el amor está en servir a nuestros hermanos, ¿sí? En ayudarlos en sus necesidades. No nomás decirles, hermano, yo te amo mucho en el Señor. Y si el hermano está pasando por hambres, ¿sí? Y no pues el Señor te bendiga. No es que el Señor te bendiga, es que mira, no tienes, aquí tengo yo. Amén. Ese es el verdadero amor. No nomás decirle, pues que el Señor te ayude, ¿no? Que el Señor te provea. Voy a orar para que el Señor te ayude, ¿sí? Te bendiga. No, es que si nosotros vemos la necesidad, no necesitamos decir a los, ¿saben qué? La hermana está pasando por esto, ¿verdad? Necesita pagar sus rentas, se quedó sin trabajo y todo. No necesita venir y decir, hey, si yo lo estoy viendo, yo necesito ayudar a ese hermano o hermana. ¿No es así? Porque si Dios nos puso ahí para que viéramos esa necesidad, quizás nos está diciendo algo, ¿no?
No es de que, hermanos, hagamos una ofrenda para ayudar a la hermana, ¿sí? Está bien, pero yo lo vi y es mi responsabilidad, si yo lo vi, ayudar o hacer lo que se necesita, ¿sí? Porque si Dios hubiera querido que toda la iglesia se diera cuenta de la necesidad de alguien, pues de alguna manera lo hubiera hecho notar a toda la iglesia, ¿no? No los veo muy... Pero si un solo hermano o hermana se da cuenta de la necesidad, pues Dios lo está hablando, ¿sí? Ahora hay hermanos que tienen el don de ayudar, ¿sí? El don de servir, ¿sí? Y hay hermanos que tienen ese don de dar hasta, no, hasta quedarse sin nada a veces, ¿sí? Porque ese es el don que tienen, ¿sí? Pero pues Dios siempre bendice a las personas, a los hermanos. Amén. Bueno, pues ya nos brincamos bastante, ¿verdad? Pero regresemos al orden que vamos. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No preguntas? ¿Quién está hablando? Ahí es una interferencia. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, y aquí en este pasaje también el apóstol nos está describiendo los dones. ¿Ahí hay una pregunta? ¿Son temporales o todavía están vigentes? El don de sanidad fue un don temporal también, que Jesús mismo llevó a cabo, ¿verdad? Siendo el mayor ejemplo, eh, el que sanó a más personas que jamás se hayan sanado, ¿sí? Ah, porque precisamente era para confirmación, ¿sí? Isaías dijo que cuando apareciera aquel que podía dar vista a los ciegos, hacer andar a los cojos, ¿sí? Ese era el Mesías, ¿sí? Así que por eso cuando apareció Jesús sanando a infinidad de enfermedades y echando fuera demonios y todo eso, era para que los judíos dijeran, este es el Mesías, ¿sí? Porque nunca jamás nadie había sanado a tantas personas, nadie había dado tantas señales, ¿sí? En el Antiguo Testamento algunos de los profetas hicieron algunos milagros, ¿sí? Pero nunca jamás como hizo Jesús, ¿sí? Y eso era para confirmar que Jesús era aquel de quienes los profetas habían hablado, ¿sí? Así que era para confirmar. Ah, los apóstoles también podían, Jesús les dio la autoridad de sanar a los enfermos, porque también era un don que se necesitaba para confirmar, eran las credenciales de los apóstoles. ¿A quién le iban a creer más? ¿A alguien que decía yo soy apóstol enviado de Jesucristo y que le trajeran un enfermo y no lo pudiera sanar? ¿O aquel que decía yo soy enviado de Dios, enviado de Jesucristo y le trajeran un enfermo y lo sanara? ¿A quién le iban a creer más? ¿Eh? Al que podía sanar, ¿sí? Porque precisamente decían, como dijo ¿quién dijo? El ciego, ¿no? Cuando recibió la vista, dijo, si este no fuera enviado de Dios, no podría hacer las cosas que hace. ¿Sí? Entonces, ese don era para confirmar, eran credenciales de los apóstoles. Aquí mismo dice, 12:12, ¿dónde está? No, Romanos 12:12.
Segunda de Corintios 12:12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Sí? Esos dones fueron dados a los apóstoles precisamente para que la gente creyera que ellos eran los enviados de Dios, que venían de parte de Dios predicando su mensaje. Hoy en día, eso no quiere decir que Dios ya no sane hoy, que ya no esté interesado en el sufrimiento físico del ser humano. No, Dios sigue sanando, pero ahora viene por medio ¿de qué? De la oración, ¿sí? Cuando la persona, el hermano, hermana ora o la iglesia ora por alguien y lo hace con fe, Dios sigue sanando, ¿sí? Pero ya no lo hace de la manera que lo hacía anteriormente, ¿sí? Y especial en el principio cuando inició la iglesia. Por eso ahora no se necesita. Yo no necesito sanar a alguien para que alguien crea que estoy enseñando la palabra de Dios. Porque cualquier persona que venga, que escuche el mensaje, la obligación de cada uno de los hermanos es compararlo con lo que dice la palabra de Dios. Y si yo no estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, entonces ahí dice, no, él no está hablando conforme a la palabra de Dios. Así que ya no necesitamos hacer milagros, sanar a alguien para que nos crean. Simplemente tenemos que enseñar lo que ya está escrito, porque toda la revelación de Dios ya ha sido dada. Y nadie ahorita recibe tampoco nueva revelación, ¿sí? Para que de alguna manera sea confirmada. No necesitamos nueva información. Si la necesitáramos, estaría aquí. ¿Sí? Así que por eso ya no necesitamos confirmarla. Ya los que enseñan, los maestros, los predicadores, los profetas, pues, llamados, porque profecía quiere decir predicar, hablar en público, ya no necesitan hacer milagros para que les crean. Simplemente compararlo con lo que está escrito, ¿sí? Entonces en sí no se necesita. ¿Contesta su pregunta? Puesto que yo pienso que sí, ese don varios hermanos lo tienen, porque a veces oran la congregación y no pasa nada, y a veces vienen esos evangelistas que tienen el don de sanidad, vienen a orar y sana a la persona, al enfermo. Bueno, una pregunta. ¿Esos evangelistas o llamados evangelistas han sanado a una persona de la manera que sanaba Jesús o los apóstoles? ¿De alguien que había nacido ciego que le regresaran la vista? ¿De alguien que le faltara un brazo que le naciera? ¿De alguien que había nacido paralítico que caminara? ¿Hacen eso? Yo he visto una vez, por ejemplo, a un hijo de un hermano, lo balacearon y quedó en silla de ruedas y ya no podía caminar. Y oraron por él y sanó y pues ya pudo caminar. Ahora, no confundamos. Miren, el don de fe va íntimamente junto con el don de, bueno, podríamos decir que va muy apegado con la oración, ¿sí? Hay personas que tienen mucha fe y pueden decir, yo sé que Dios va a sanar a esta persona, ¿sí? Pero no se puede atribuir una persona que tiene el don de sanidades, ¿sí? Puede tener el don de fe, ¿sí? De que alguien dice, de alguna manera Dios le habló a esa persona y dice, esta persona va a sanar. Y es cuando esa persona se apega a la promesa de Dios hasta que sucede, ¿sí? Pero no lo confundamos con el don de sanidades.
¿Sí me entiende? ¿O sí me expliqué? Porque podemos orar con más, unos podemos orar con más fe que otros, ¿sí? Porque la fe también es en... Es esencial. ¿Eh? Es esencial, la fe, claro Sí, que y también es dada por sí, por el grados, ¿sí? La fe es dada por grados, no todos tenemos la misma cantidad de fe, ¿sí? Por lo tanto, algunos hermanos tienen más fe, tienen el don de fe, que se apegan más a la promesa de Dios y cuando oran, pareciera que tuvieran el don de sanidad, pero realmente es el don de fe y Dios sana a la persona por medio de la oración, ¿sí? Pero el don en sí ya no se necesita. Además, fíjense, el propósito del Evangelio, bueno, el apóstol Pablo estaba enfermo y él tenía el don de sanación, ¿sí? Pero él no se pudo sanar a sí mismo. ¿Por qué? porque dentro del plan de Dios así era, que No, ahí nos dice, la Escritura nos por dice. eso Dios le dijo, bástate mi gracia. Pues fue para que Pablo no se exaltara, ¿sí? Porque decían, Pablo, imagínense, dijeron, este Pablo se puede sanar a sí mismo. Algunos de los hermanos, como Timoteo, tuvieron problemas de salud. Epafrodito también, no lo sanó Pablo. ¿Por qué? Pablo no sanó a algunos de los hermanos. ¿Saben por qué? Porque era más para confirmación, ¿sí? Si esos hermanos no hubieran sido hermanos, tal vez sí, para que pudieran creer, ¿sí? Si necesitaban creer que Pablo les traía el mensaje de Dios y los sanaba. Pero como estos ya eran hermanos, ya no se necesitaba ese don ahí. Ellos ya eran hermanos, ya creían el Evangelio. Así que Pablo, inclusive teniendo el don de sanidad, no lo usaba nomás por usarlo, sino más lo usaba cuando se necesitaba para confirmar la palabra de Dios. No para sanar a los hermanos, sino para atraer a aquellos que aún no eran hermanos. Amén. Muchas de las veces también esas cosas como la sanidad trae dependencia en uno mismo. Y yo digo eso por un testimonio que me habían contado alguien muy cercano a mí, que su abuelo pues dice, pues él tenía el don de sanidad y allá pues estaba haciendo, oraba por las personas y se sanaban. Y llegó un momento donde una de sus propias hijas se enfermó y él oró sobre ella teniendo el don de sanidad y dice, y no se sanó y falleció. Y eso fue el comienzo de la degradación de su fe. Y en fin, pues dejó las cosas de Dios. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible? Y lo atribuyen, es que quizás pues no tenía suficiente fe para sanar. Pero, ¿dónde está la dependencia en ese caso? ¿Está en la persona que dice, yo puedo sanar y no sano, entonces me voy de la iglesia? ¿O está en Dios, que Dios hace su voluntad y que si Él puede sanar, va a sanar y si no, no lo va a hacer? Pero eso es la fe verdadera, no es que Dios me sane, la fe verdadera es que sea la conclusión, sea lo que el Señor haga y obre, mi fe va a estar firme en Él. Porque Job, el caso de Job, ¿dónde está ese caso en Job? Porque Job tuvo mucha fe, dice que él fue hombre de fe y aún toda su familia fue arrebatado de él. Y aún Job, aunque cuestionó cosas, nunca perdió esa fe verdadera que no se basa en que pues algo físico nomás, sino que la dependencia completa de saber que hay más después de esta vida. Sí, además, miren, hay el don de discernimiento de espíritus. Recuerden que Satanás está así él no descansa, no se duerme, ¿sí? Sí, y
un hermano puede otorgarse el don, ¿sí? Decir, oh, yo tengo este don, ¿sí? Así como la muchacha esa que iba detrás de Pablo, ¿sí? Diciendo, estos hombres anuncian el mensaje de Dios, ¿sí? Y estaba diciendo la verdad, ¿sí o no? Sí, sí. Pero, pero Pablo se dio cuenta de que esta persona estaba siendo controlada por los demonios, ¿sí? De la misma manera, hoy en día un hermano o hermana puede decir, porque se está atribuyendo el don que a lo mejor no tiene, pero dice, yo tengo este don, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que Satanás, que nunca se duerme y que siempre está viendo la manera de engañar, no se va a aprovechar de eso? ¿Puede Satanás hacer señales y prodigios? Sí. Sí. Y los puede hacer a través de ese hermano que se está prestando porque dice, yo tengo este don. ¿Sí? ¿Y lo va a hacer para qué? Para engañar. Porque eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que... En primer lugar, miren, nosotros no venimos a la iglesia para ser sanados físicamente. Si venimos a la iglesia para ser sanados físicamente, hemos venido por el propósito errado. ¿Sí o no? Así que, ¿por qué vamos a atraer a otras personas engañándolas que pueden ser sanadas físicamente? ¿Y qué tal si no sanan? ¿Se van a decepcionar, sí o no? Porque muchos dicen, o ya he tratado todo, pues ¿por qué no buscas? También ya lo traté y no me funcionó. ¿Por qué no tratas a Jesús? No, ya fui, anduve de iglesia en iglesia y de todos modos yo sigo enfermo, no hay nada para mí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esa persona ya es vacunada con el Evangelio, ya no lo va a creer. No, el propósito de venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, no es para ser sanados. Es para ser sanados, pero del alma, del pecado, no del cuerpo físico. Si es la voluntad de Dios que sanemos, perfecto. Y si no, también. Porque ya sea que vivamos o muramos, ¿qué dice la palabra? Del Señor somos. Amén. Así que el Evangelio no debe ser confundido con sanar a las personas. Si Jesús y los apóstoles lo hicieron es porque la escritura todavía no estaba completa y las personas no tenían manera de distinguir si estos que estaban sanando venían de demonios, estaban siendo usados por demonios o venían precisamente de Dios. ¿Sí? Pero ahora no se necesita eso. No necesitamos hacer esas tretas para engañar a las personas diciéndoles que si vienen a la iglesia van a sanar, si los hermanos oran por él van a sanar. No, porque no podemos garantizar eso. Eso es de parte de Dios. Amén. Amén. Había una hermana aquí que se llamaba hermana María, se me hace. Aquí vivía en San Fernando y no era mayor, era como sus 50, así. Me recuerdo que tenía cáncer. Y ella vino al Señor y se bautizó. Y ella estaba buscando así una respuesta. Era niño, pero me recordaba, la veía. Y no sé si ustedes se recuerdan, pero aquí se sentaba a la izquierda y ella estaba enferma, tenía cáncer. Y me recuerdo que ella se bautizó y tuvo fe en el Señor. Pero como estamos hablando ahorita, ella pues creía que el Señor la podía sanar. Pero lo que me fascina tanto es que ella, sabiendo que si el Señor no la sanaba, eso no era el propósito. Y me recuerdo que cuando fuimos a su funeral, porque falleció, había escrito algo antes de fallecer. Y yo me recuerdo todavía y digo, wow. Y digo, ¿qué? Dice, estaba enferma, pero el Señor estaba conmigo. Y sé que ahorita, aunque yo duerma, pues hay gloria. Y no hay nada para preocupar, no hay nada pues, básicamente estaba demostrando de que ella sabía, si me muero, sé a dónde voy y con quién voy a estar.
Y eso es tan hermoso. Y es lo que digo, eso se revela en fe completamente verdadera y genuina. Que uno puede decir, quizás no sobreviva, que quizás muera, pero sé dónde va a ir mi alma. Sé que voy a ver a mi Redentor. Y eso es pues tan importante reconocer. Pablo le pidió, como mencionaron, a Dios que le quitara el aguijón que estaba en su carne. 3 veces le pedí y me dijo, bástate mi gracia, porque mi gracia es suficiente. Mi debilidad se revela mi poder. Y también, pues, otro ejemplo es Ezequiel. Ezequiel fue un profeta de Dios. Y una de las primeras profecías que recibió era que Jehová le iba a quitar, arrebatar el ojo, o le iba a quitar la hermosura de su ojo, quien era su esposa. Su esposa iba a morir y le profetizó a Ezequiel, le dijo, voy a arrebatar a tu esposa. Ezequiel no tuvo fe ahí. Sí tuvo fe. Y él fue profeta, pero aún acontecieron esas cosas. Es porque sanidad no puede ser el estándar para el cristianismo. Lo que es el estándar es la voluntad de Dios y la salvación de la alma, como ya mencioné. Así es que si nuestros pecados han sido perdonados, miren, podemos sufrir aquí 100 años, pero ¿cuánto dura la eternidad? ¿Preferimos gozar 100 años y sufrir la eternidad? ¿O sufrir los 100 años y gozar la eternidad? ¿Sí? Cuando se compara uno con la otra, no hay comparación, podemos decir. ¿Sí? Y el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, vino al hombre, vino a buscar lo que se había perdido, no fue para sanarlo físicamente, ¿o sí? Sino para salvar, ¿qué? El alma. La enfermedad va a terminar. ¿Sí? Cuando dicen por ahí no hay mal que dure 100 años ni enfermo que los aguante, ¿verdad? O sea, tarde o temprano o se sana o se muere, pero ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Sí? Y lo más importante es que estemos ahí en la eternidad con Él, donde ya no va a haber más llanto, más sufrimiento, ni más dolor. Así que por eso y por otras muchas razones, ese don fue solamente temporal. Y alguien hoy puede parecer que lo tiene, pero más puede tener el don de fe, ¿sí? Que cuando ora con esa fe que tiene, y además no puede decir que por medio de su don, ¿sí?, fue sanado, sino que es Dios que obra a través del Espíritu de Dios y la persona para sanarlo. ¿Sí? Así que tampoco debemos de atribuir. Por eso Dios nos dice aquí que Él da el don que Él quiere, a quien Él quiere y el que Él quiere. No está para nosotros escoger el que queramos. Lo que sí debemos de hacer es ser fieles en utilizar el don que Él nos ha dado. Amén. Bluetooth disconnected. Bluetooth paired. Alguien está interfiriendo. Bueno, ¿contestada su pregunta, hermano? No quedo convencido. Ahora miren, les voy a decir una cosa. En las congregaciones o en los lugares que se prestan para esas cosas, suceden cosas. Por ejemplo, miren, un solo ejemplo. Hay lugares donde pasan aquí enfrente a orar para sacarles los demonios, ¿sí? Echar fuera los demonios. Cuando hacemos eso, nos estamos prestando ¿para qué? Le estamos abriendo la puerta ¿a quién? A Satanás. Y él se va a manifestar porque Satanás es un ser real. Y él busca engañar a las personas. ¿Sí o no?
Entonces, si nosotros le abrimos la puerta y decimos, hey, vamos a echar fuera el demonio que trae esa persona, y empezamos a orar aquí, ¿ustedes creen que Satanás no se puede manifestar y hacer sus pantomillas y manifestarse que sale de esa persona? Sí, se le mete a lo que está echando. Claro que lo puede hacer. ¿Y saben para qué lo haría? ¿Con qué fin creen que lo haría? Para engañar, ¿sí? Para decir, ¿sabe qué? Ahí echan fuera demonios, ve y que te saquen los demonios que traes, ¿sí? Pero, ¿de qué sirve eso? Mientras esa persona no acepte al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, los demonios van a seguir ahí. ¿Sí o no? Entonces, lo que realmente necesita el ser humano es escuchar el Evangelio y creerlo, para que el Espíritu de Dios venga y resida en esa persona, y entonces sí, los demonios se fueron, ¿verdad? Pero si nomás están haciendo las pantominas esas de exorcismo y eso, ¿de qué sirve? ¿Sí? Puede que los demonios se salgan, pero luego regresen, como nos dice en Mateo 12, ¿no? Que encuentra la casa barrida, y entonces no solamente viene el espíritu que había salido, sino se trae a muchos más. Y la condición va a ser peor que la que era antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona nomás se reformó. Nomás dijo, "Oh, de ahora en adelante me voy a portar bien, voy a hacer las cosas bien", pero no ha nacido de nuevo. Y la clave aquí es de que la persona nazca de nuevo, que muera, ¿sí? Para que pueda resucitar a una vida en Cristo Jesús. Y es lo mismo eso mismo puede suceder con lo de las sanidades. Por eso hay que mejor apegarnos a lo que la palabra de Dios dice. ¿Ya? ¿Ahora sí me entendió? ¿O todavía no se convence? Primero de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Sabemos que en el último tiempo va a llegar el anticristo verdadero, el último, el completo, que va a hacer muchas cosas. Pero aquí Juan describe que a toda persona que no tiene a Cristo es anticristo, es decir, que están en contra de Cristo. Y eso es importante reconocer, como está diciendo. Si alguien saca un demonio y, pues ya se sanó, el punto no es ese. El punto es de que reciban el Evangelio para que no tengan espíritu de anticristo y que puedan tener parte del reino. Y eso es lo que pasa, confunde esas cosas porque las personas están tan indagadas en eso experimental, en lo físico, que menosprecian lo espiritual, que es recibir a Cristo como Señor, Sí, tener al Padre y al Hijo. Satanás puede sanar a una persona temporalmente. ¿Sí o no? Así como la puede enfermar, como enfermó a Job, ¿verdad? También puede sanar. Y lo va a hacer ¿para qué? Para engañar. Así que por eso es peligroso abrir la puerta con esas cosas. Y lo mismo sucede con las lenguas, ¿sí? Ustedes saben que en muchos tribus tribus o culturas, Satanás hablaba por medio de balbuceos, ¿sí? Es más, en Corintio hacían eso, ¿sí? Donde iban con alguien que según se comunicaba con sus dioses, ¿sí? Con los espíritus, y lo hacían de esa manera. Tenían a alguien que les interpretaba lo que decía esa persona que estaba según recibiendo mensaje de su Dios, ¿sí? Con lenguas extrañas.
Por eso es que era tan popular en Corintio, porque ellos también estaban copiando lo que hacían antes en su cultura. Y hoy también, muchos de esos balbuceos no son de Dios, son más bien de ¿quién? De Satanás. ¿Sí? Recuerden que Satanás siempre busca la manera de engañar. Siempre busca la manera de engañar. Ese es su trabajo principal. Bueno, entonces ya vimos estos y algunos otros. Y inclusive el viernes pasado adelantamos un poco. ¿Ok? Vimos el don de discernimiento de espíritus, que fue lo último que vimos el viernes. Y también ese don fue dado precisamente para proteger la iglesia. Hay veces que Satanás es tan sutil que es muy difícil distinguir lo que es verdad y más bien Satanás mezcla la mentira con la verdad. Satanás nunca utiliza completo engaño o puras mentiras, porque cualquier persona no le creería. Pero cuando lo mezcla con la verdad, entonces es más difícil de separar. ¿Sí? Y todas las religiones falsas tienen precisamente eso. Tienen mucha verdad mezclada con mentira. ¿Sí o no? Si nos ponemos a analizar todas las religiones que según donde se predica a Jesucristo, todas esas religiones tienen muchas cosas que son verdad. Por eso es que la gente dice, pero si hablan de Jesús, dicen esto, ¿sí? Pero tienen mentira, tienen algo de mentiras ahí mezcladas. Y eso es lo que los hace falso. ¿Sí? Entonces muchas veces se ocupa que alguien, como en aquel tiempo, tuviera el don de discernimiento de espíritus. ¿Sí? Jesús mismo lo utilizó. Cuando Jesús les dijo a los apóstoles que iba a ir a la cruz, ¿qué le dijo Pedro? No lo llamó y le dijo, hey Jesús, ven, quiero hablar contigo. No, tú no vas a ir a la cruz. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, ¿qué? Satanás, ¿sí? O sea, fíjense, Pedro muy sutilmente fue usado por Satanás, según para convencer a Jesús de que no fuera a la cruz. Pero si Jesús precisamente vino a eso, para ir a la cruz, ¿sí? Muy sutil, pero Jesús luego se dio cuenta que no era Pedro el que estaba hablando, sino era ¿quién? Satanás, ¿sí? Y hay veces que podemos confundir eso. Pensamos que, recuerden que Satanás también se disfraza como ángel de luz. Él era el ángel, era un ángel, ¿sí? El más hermoso, el más bello de la creación, ¿sí? Así es de que todavía se presenta como ese ángel de luz, ¿sí? Pero ahora él lo hace ya solamente ¿para qué? Para engañar. Amén. Y así que muy, muy sutilmente lo hace. Y es necesario para protección de la iglesia, ¿verdad? Que alguien tenga el don de discernimiento de espíritus, pero también que tengamos el don de discernimiento que viene basado en que conocemos la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo conocemos algo? Miren, un ejemplo que me dieron hace mucho tiempo y que siempre lo uso porque es bien fácil de entender. Ustedes saben que los dólares se falsifican, ¿verdad? Entonces, los que identifican los billetes verdaderos, ¿qué creen que estudian? ¿Los falsos o los verdaderos? ¿Sí? Estudian los billetes verdaderos a tal grado que se lo conocen de memoria todos los detalles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que ven un falso, lo identifican rápidamente. Entonces lo mismo sucede si nosotros conocemos la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios,
la verdad de Dios, en el momento que escuchamos algo que no concuerda, ese no es verdad. Eso es falso. Y lo hacemos ¿qué? No estudiando todas las religiones, sino estudiando ¿qué? La verdad. No acabaríamos nunca. Si estudiando la verdad no acabamos toda nuestra vida, imagínense estudiando cada religión de una por una, millones que hay, imagínense. Así que estudiando la verdad, conociendo la verdad, podemos identificar las mentiras de Satanás. Amén. Y el siguiente, donde nos quedamos, es el don de lenguas, ¿verdad? Pero ese que dice ahí, diversos géneros de lenguas. Y como lo vamos a ver más en detalle en el capítulo 14, pues solamente ya hablamos de que es un don también temporal que fue dado precisamente para confirmar, como son los dones temporales, que confirmaban ya sea la palabra o los enviados de Dios. ¿Sí? Hoy ya no lo ocupamos porque ya tenemos por escrito toda la revelación de Dios. Amén. Bueno, y ahí llegamos al fin de la descripción de cada uno de esos nueve dones espirituales. Y no son los únicos que hay, porque no fue el propósito de Pablo enlistar todos los dones que hay. Solamente de ilustrar que hay una diversidad de dones, ¿sí? Y también nuestro don no es tan específico y no debemos de especificar exactamente, decir, yo tengo este don, porque recuerden que es como el pintor que agarra la acuarela, ¿no? Y mezcla diferentes pinturas para llevar a cabo su obra de arte. Lo mismo, el Señor toma de todos los dones y da un pincelazo aquí, otro acá, y así somos compuestos, ¿sí? Conforme se necesita en la congregación donde hemos sido puestos, ¿sí? Así que no es de nosotros decir, yo quiero tener ese don, no, como en algunos lugares dicen, tienes que orar para que Dios te dé el don de hablar en lenguas o el don de esto. No, eso va en contra del propósito, ¿sí o no? Porque solamente Dios sabe dónde es donde nosotros encajamos en el cuerpo de Él, que es la iglesia, ¿sí? Así que Él nos pone donde Él nos necesita, conforme Él quiere. Y Él es el soberano de nosotros. ¿Amén? Ok. Luego en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí es donde nos dice el Pablo que Él tiene el control soberano de los dones espirituales. No es de nosotros. Y este versículo resume los versículos del 4 al 10, del mismo modo que cuando ilustró la diversidad en la naturaleza, ministerios y operaciones de los dones espirituales, en los versículos del 4 al 6. Aquí también Pablo continúa recalcando que cada don, aunque diferente en muchas maneras de los otros, es dado de forma sobrenatural y soberana, dice aquí, por uno y el mismo Espíritu. Y aquí, para que notemos, es la quinta vez que el apóstol Pablo menciona que es por el mismo Espíritu, ¿sí? No lo dijo una vez, ni dos, ni tres, sino ya aquí es la quinta vez que lo recalca. ¿Nos querrá decir algo? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿eh? Así que los que reciben los dones no forman una clase espiritual, ¿sí? Sino que abarca a toda la iglesia,
o sea, todo el cuerpo de Cristo. Todos recibimos algún don y todos somos llamados por el Señor a ministrar. ¿Qué es ministrar? Servir con los dones que Él nos ha proporcionado. Así que por esa razón aquí no hay ninguna indicación que nos diga que nosotros debemos buscar los dones. ¿O sí? 5 veces nos ha dicho ya. ¿Sí? Por esa misma razón. Dios sabe que desde que comenzó su iglesia, alguien iba a querer buscar esos dones, ¿sí? Iba a querer tener ciertos dones. Y para que comprendamos que no es de nosotros, sino que es de Él, nos lo ha dicho ya 5 veces. Así que no hay ninguna indicación de que nosotros debemos buscar algún don, porque eso violaría tanto la idea del don de gracia, entonces ya no sería un don de gracia. ¿O sí? ¿Sí? Como la intención del texto que nos dice aquí, que es instruir a los corintios para que reconozcan que todos los creyentes tienen dones que son diferentes. ¿Sí? Así que Dios en su soberanía ha dado dones para que sirvan al cumplimiento de su propósito divino. Recuerden, no es para nuestro propósito. Yo quiero este don porque a mí me guste. No es para tu propósito, es para un propósito divino. ¿Sí? Es para el propósito de Dios, no para el mío. Así que esto queda aún más recalcado al notar que el Espíritu Santo no solo da dones, sino que todas estas cosas, dice aquí, las hace uno y el mismo Espíritu. Y la frase las hace también se podría haber traducido como da el poder. Él es el que da el poder. Él es el que las hace. Él es el que da el poder. Y en un sentido aún más profundo, podríamos decir que un creyente ni siquiera usa su don, ¿sí? Sino que permite a Dios obrar por medio de él mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, es simplemente someterse a la voluntad de Dios para que el Espíritu de Dios obre a través de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es nuestro don. ¿Amén? ¿Sí entendemos eso? ¿Eh? Amén. Así que Dios da el poder y hace eficaces los dones que en su soberanía da a su pueblo como Él quiere. ¿Sí? Ahora, ya para terminar, podemos reconocer una iglesia que está siendo controlada por el Espíritu con estas 8 evidencias. Primero, podemos ver si la iglesia está controlada por el Espíritu, si la iglesia está unificada. ¿Sí? Porque ¿quién es el que une a la iglesia? El Espíritu. ¿Sí? Alguien puede decir, hermanos, deberíamos de tener más unidad, ¿sí? Pero nosotros no podemos crear esa unidad. ¿Quién la crea? El Espíritu mismo. ¿Sí? En una iglesia donde hay puras divisiones, pues será una iglesia que está controlada por el Espíritu de Dios. Pues no, ¿verdad? Donde hay peleas, ¿cómo se dice? Pleitos o divisiones, unos creen una cosa, otros creen otra cosa y hay ahí muchos argumentos y todo, divisiones, pues, es lo que crea. Una iglesia controlada por el Espíritu también se caracteriza por el compañerismo, ¿sí? Y ese compañerismo es más profundo, más amplio, más sincero, más íntimo, y es porque todos los hermanos tienen el interés de ver los unos por los otros.
y de esa manera es que existe más compañerismo. Amén. Ahora, en tercero, la iglesia que es controlada por el Espíritu también adora. ¿Sí? Su adoración es significativa, genuina, centrada en Dios y participan todos en ella. ¿Sí? Participa toda la iglesia al honrar a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su canto y su conversión y su vida es alabar a Dios. Amén. Una iglesia que es controlada por el Espíritu también es evangelista. Se preocupa por las almas. Amén. Tiene el espíritu verdadero de llevar a cabo el mensaje a las personas que no lo conocen. Amén. Y la iglesia que es controlada por el Espíritu también es amorosa. Es una asamblea de personas que se preocupan e interesan unas por otras. Y no es de que se apapachen, ¿no? El amor no se demuestra con abrazos, ¿sí? Se demuestra proporcionando la ayuda que se necesita, ¿sí? Que los hermanos o hermanos necesitan cuando se necesita. Amén. Y la iglesia que es controlada por el Espíritu también es una iglesia obediente. ¿Sí? Anda por el camino que Dios establece y solo anda por ese camino. Cree que la Biblia enseña y hace lo que la Biblia manda. Amén. Número 7, la iglesia controlada por el Espíritu es también sumisa. Vamos a ver en Romanos, estamos viendo en Romanos que lo primero que debemos de hacer para poder usar los dones espirituales y ser usados por Dios a través de los dones que nos da, es primeramente ¿qué? Presentarnos como un sacrificio ¿qué? Vivo. Y después tenemos que tener un sentido de humildad, ¿sí? Porque para llevar a cabo los dones y ponerlos en práctica, necesitamos ser sumisos, ¿sí? Necesitamos ser humildes. Una persona que es orgullosa no va a servir a los demás, ¿o sí? ¿Por qué? Porque busca que ¿qué? ¿Sí? Llega aquí, ¿qué me van a dar, no? Viene con una actitud de recibir y no de dar. Si yo tengo el don de recibir, así que, ¿qué me van a dar? No, es tener el don de dar, ¿sí? Ser humildes para poder servir, para poder ayudar. Así que se necesita tener un espíritu sumiso. Y la iglesia que es controlada por el Espíritu también ministra. ¿Y qué dijimos que es ministrar? Servir, ¿sí? Sirve. El Señor Jesús lo dijo, yo no vine a ser ¿qué? Servido. Y fíjense, el creador del universo dijo que Él no había venido a hacerse ¿qué? Servido, sino a servir. Amén. Y les puso el gran ejemplo a los apóstoles mismos cuando estaban discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino de Dios, que nadie se preocupó por limpiar los pies. Y Jesús, ¿qué? Tomando la toalla y el agua, empezó a lavarle los pies a los discípulos. Imagínense. Amén. Bueno, pues ahí terminamos con este pasaje. Se nos acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta en resumen? ¿Quedó claro o todavía no? Bueno, y todavía vamos a continuar con este tema porque pasa que también en Romanos estamos en ese mismo tema, así es de que pues vamos a durar buen rato viendo las dos cartas donde se habla más de los dones espirituales, que es Primera de Corintios y Romanos. ¿Amén?
Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ponernos de pie y ser despedidos de la escuela dominical, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra, porque por medio de tu palabra